Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? O buenos días quizá, depende de dónde os conectéis. Bueno, pues hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo con nuestra querida Araceli. Araceli Segura Maestra Suárez, así es su apellido también. Araceli es de formación filóloga y habla varios idiomas. Ha trabajado en educación y asuntos exteriores. Además es una gran viajera, ha estado en muchísimos países por todo el mundo y bueno, pues ahora está jubilada y vive entre el campo y el mar, en plena naturaleza. Muy bien, una buena vida. Además le gusta la música clásica y los animales. Y como buena filóloga sigue leyendo y estudiando historia sobre cómo ha evolucionado el ser humano en el mundo y no solo el ser humano, sino los idiomas, los lenguajes y las lenguajas y los lenguajos. Así que, bueno, Araceli, cuando tú quieras. Bueno, pues lo primero es bienvenidos, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, pero claro, en una tarde de un miércoles no hay otra cosa que hacer, tenéis que estar muy aburridos para venir a escucharme, pero bueno, tal vez haya amistad o curiosidad simplemente. Lo segundo, como siempre, es mi pequeña advertencia. Los que tenéis una edad ya que me recuerda a los bachilleres antiguos, cuando se estudiaba gramática, historia sagrada y una serie de cosas que son referentes culturales, pues sabréis de lo que hablo. Para los nuevos o los novísimos, pues voy a evitar utilizar la jerga filológica como voz pasiva o connotaciones no sé cuánto, declinaciones, en fin, la jerga especializada la voy a omitir. Entonces hablaré de palabras, examinaré palabras en lo que terminan, para lo que se usan, el peligro que corremos utilizándolas mal, etc. Pero sobre todo quiero haceros primero una reflexión sobre la lengua, antes de meternos en por qué se le da patadas a la lengua, por qué se la mal usa. Entonces, cuando los antropólogos estudian lo que encuentran, dicen esta persona es hombre, es mujer, murió de esto, del otro, los huesos son como libros, nos cuentan, nos dicen y tal y cual. Y tenemos miles y millones de ánforas, de huesos y de cosas y de teorías sobre la evolución del hombre. Pero algunos de vosotros habéis planteado cómo evolucionó el aparato fonador, o sea, lo que es el aire que sale de los pulmones, va por la garganta y se transmite al aire, aparte del virus. ¿Os habéis imaginado cómo de los primeros gruñidos, aullidos de aquellos homínidos, de aquellos seres que se disputaban la carne y la caza con las fieras, se llegó a unos sonidos articulados que expresaban lo más básico, el hambre, la pena, el dolor, el deseo, la pasión, el peligro, lo que fuera? ¿Os habéis pensado, os habéis imaginado aquello? ¿Os habéis planteado cómo hemos llegado a pronunciar las cosas con 28 letras? Bueno, en mi época creo que eran más, porque estaba la L y la R, ahora las han quitado, pero bueno, da igual. Entre 25 y 30 sonidos que representan unas letras que representan unos sonidos. Combinados hasta el infinito nos dan una lengua, otra lengua y otra lengua. Eso ha sido la mayor labor de desarrollo y de síntesis del ser humano. ¿Lo habéis planteado alguna vez? ¿O no? Sí, sí. ¿Tú sí? Pues me parece estupendo, porque la inmensa mayoría de la gente no se lo ha planteado. Entonces, si hemos llegado hasta donde estamos, gracias a que esas lenguas nos han traído, nos han ayudado a comunicarnos, pasar de una generación a la otra, los saberes, los dolores, la cultura, el conocimiento para sobrevivir, ¿cómo es que ahora que llegamos a tener todo a nuestro alcance para utilizarlos con soltura, con gusto, con alegría, los estamos machacando? No lo sé. Yo no lo sé. Lo único que sí sé es que, yéndonos, he dicho la historia sagrada, a las referencias bíblicas, en el principio fue el verbo y el verbo era Dios y Dios estaba en el verbo. Creo que es del Evangelio de San Juan. Yo en esas cosas, la verdad, no me meto muy hondo, pero seguro que Sebastián ahora lo cliquea, en el principio fue el verbo, y me dice San Juan tal, 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 tal. Eso para mí es una metáfora que, junto con la expulsión del paraíso, porque pecamos de demasiado listillos y nos dimos cuenta al comer
del árbol del bien y del mal, descubrimos la realidad. O sea, fue el despertar de la inteligencia a través de la lengua, de la comunicación. Para mí es la gran metáfora que nos enseña la Biblia, y otras culturas también lo dicen de otra manera. Entonces tenemos en nuestras manos algo bellísimo, que es cómo se construye una vida, y se construye desde las primeras palabras, que suelen ser la plosiva, por aquello de que el niño cierra la boca para emitir sonidos, la ma y el pa, plosivo, se articulan de la misma manera hasta construir un sistema sofisticadísimo para expresar lo divino y lo humano. Eso es lo más maravilloso. Después de esa referencia bíblica, tenemos más: el verbo se hizo carne, más adelante, la confusión de las lenguas en la Torre de Babel como castigo después del diluvio, en época de un rey llamado Nemrod o algo así, me lo asegura Sebastián ahora por internet. Y constantemente nos están llevando a la parte comunicativa, a la parte que sin ella no podíamos hacer nada. Entonces nos damos cuenta que cualquier lengua, la lengua X, la que sea, tiene dos partes fundamentales. Una es herramienta de comunicación, transmisión de saberes y otras cosas, todo lo que el ser humano encierra dentro. Y luego la puramente lingüística, que es la ley de la economía del lenguaje. Sin ella no habríamos llegado a donde estamos. Tú tienes que decir lo más con lo menos. Y las palabras que sobreviven, las expresiones que sobreviven en general, son las más, no simples, sino breves, por aquello de que lo breve, si bueno, dos veces breve, porque el tiempo es oro y la vida es muy limitada. Entonces, esas dos cosas son las fundamentales cuando miramos a una lengua como herramienta o como instrumento, que es eso, y que además tiene que ser económica. Por eso, lo del todos, todas, todes, todis y todos, aparte de ser una burrada y una catetería, es fundamentalmente un desperdicio de energía. Pasamos al español directamente, que es la lengua que nos ocupa. El español se habla hoy día por unos 550 millones de habitantes. Es el más rápido en expansión dentro de las lenguas comprensibles y estudiables. No me voy a ir a la India ni a los países asiáticos, donde ya los alfabetos son extrañísimos y tal. Y es una koiné, no es una lengua inventada como puede ser el vasco moderno, que se ha cogido de los dialectos que había, con una grafía que había y con una base que ya había, muy romanizada, etcétera, y que funciona más en el lado de las palabras, del vocabulario, que de la estructura. Nos vamos a ir a que es una mezcla que se desarrolló durante siglos, yéndonos hasta el indoeuropeo, que hablan, que vinieron unos grupos de celtas, de lo otro, lo demás allá, se fueron mezclando con otro. Bien, vale, todo eso es algo teórico, no sabemos exactamente cómo llegó, pero sí sabemos que en algún momento, en el siglo X, siglo XI, cuando todos los pueblos del Mediterráneo estaban yendo y viniendo haciendo negocio y expandiendo sus conocimientos de marinería, de minerales, se comerciaba con todo, desde el mar Báltico, que se traía el ámbar y se cambiaba por metales, hasta las cuentas, el aceite, ¿cómo se llama esto? El vino, todo. En el creciente fértil, donde está ahora Irak, pues inventaron una serie de grafías para poder expresar, no sé si ideas, pero sí por lo menos números, para aquello llevar el negocio. Y viniendo de los fenicios, pues imagínate, luego eso pasó y se transformó y fue dando lugar a... Y en las escuelas se estudiaba que los fenicios trajeron el alfabeto. Bien, las primeras muestras del alfabeto que nosotros después heredamos de los fenicios están en el Museo de Historia, de Arqueología de Beirut. Es apasionante porque está entre cuneiforme y ya algunas cosas tienen como estas cosas que en griego es como una rama para arriba, cojo la manzana, me la como y la tiro. O sea, una especie de arte mediterráneo que las iba suavizando. Bueno, pues estamos hablando del siglo XII antes de Cristo y demás. Estamos en plena llegada de la edad de los metales en algunos países, cuando todavía en otros estaba en el neolítico. No son palabras que yo pueda evitarlas como en la gramática, son las que son. Pues volvemos al español. Al ser una koiné que tiene todo desde antiguo hasta ahora,
el latín, que fue lo siguiente al griego, que el griego al fin y al cabo no hizo gran mella en la población española, porque como tampoco la lengua que hablaran los fenicios se limitó a las bases comerciales que tenían por todo el Mediterráneo, los griegos las abundaron, las ocuparon, las sustituyeron, dieron más cultura o más refinamiento, pero realmente no fueron pueblos colonizadores ni comerciantes, culturadores, como si dijéramos. Ahí lo tienes en Cádiz, en los museos y demás. Pero luego llegaron los romanos. Esos se hicieron dueños del cortijo y nos impusieron su lengua, sus leyes, su arquitectura civil, su derecho, todo, 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 todo. Y allí es donde arranca realmente nuestra lengua. Entonces, al principio, pues la lengua que hablaba, pues cada uno hablaba lo que se hablara en su tierra, más lo que copiara o le impusieran del latín, pero los romanos fueron muy laissez-faire, ¿eh? Ellos llegaban, si le pagabais los diezmos y tal y cual, hacíais sacrificio a vuestros dioses, pero te dejaban que tú a tu aire fueras haciendo lo que sea. Pero claro, 8 siglos de romanidad deja mucho peso. Pero claro, luego también todos los imperios se diluyen, prescriben, se hunden, etcétera, y la gente lo que habla es una jerga o un idioma como titubeante, como los niños, que no era ni el latín que les pusieron, ni el latín de los que sabían, sino el latín del pueblo. Y este latín del pueblo se fue mezclando después con los sustratos anteriores que no habían desaparecido totalmente, más los que vinieron, los de los bárbaros, que se asimilaron rápidamente, pero traían sus propias lenguas. Todo esto fue acuñando, y en una especie de valle de aluvión, porque Coinea al fin y al cabo es una mezcla, pero no es una mezcla hecha con materiales de derribo, sino con materiales de aluvión, de todos los pueblos que pudieron llegar aquí y afectar a nuestra lengua. Los árabes afectaron muchísimo al vocabulario, a las cosas de todos los días, también a la poesía, a los saberes de la antigua Grecia clásica, etcétera, que nos los transmitieron, que en nuestras edades oscuras desaparecieron, pero no afectaron a la gramática. Luego ya se mantuvo ese latín medio vulgar, medio clásico en los conventos, pero ya nadie lo hablaba, ya nadie lo conocía. Y luego llegaron los judíos, esta gente que tanto estudia y tanto sabe, porque el verdadero capital, como decía mi padre, está aquí, y los misales y las recetas y las pócimas y todo lo que tenían guardado en los conventos, menos mal que lo guardaron, lo tenían que traducir, y lo tradujeron a una lengua que se hablaba, que se parlaba, que era una lengua romance, todavía titubeante, pero ahí te encuentras cosas escritas, no se puede decir que sea castellano antiguo, porque el castellano antiguo como tal no, sino en una lengua romance que poco a poco fue creando y purificándose, y empezaron, bueno, pues los poetas, las canciones, las historias, los juglares, los cantares, toda esa cosa que fue acrecentando la lengua española. Así, pues hasta que ya en el siglo XV, cuando se acaba la Reconquista, me salto bastantes siglos que en lingüística serían muy especiales, pero no me puedo detener en eso. Isabel la Católica le encarga al mejor gramático de la época, Antonio de Nebrija, que escriba una gramática de la lengua romance, de la lengua que se hablaba. Y él, como quien paga manda y pagaba a la reina católica, que la reina de Castilla llamó gramática de la lengua castellana. Y ahí recogía absolutamente todo lo que se hablaba en los territorios, no solamente de vocabulario, sino de estructuras. ¿Qué modelo se coge en ese momento? Pues se coge el modelo latino, la gramática latina, pero claro, la gramática latina clásica, que era un sinfín de declinaciones, de verbos y de historias increíbles. Lo simplifica. Y con el paso de los siglos después de esa gramática se va simplificando. Pero no solamente la gramática, se simplifica también la grafía, la forma escrita. Por ejemplo, los que hayáis visto la Capilla Real en Granada ponen una F y una Y, la F de Fernando y la Y de Isabel. Mi madre, cuando firmaba Isabel con Y, ya en el siglo XX, porque todavía seguía esa grafía no dubitante, sino simplemente como un resto del pasado en los nombres propios y en las iniciales mayúsculas. O sea, que la evolución de la lengua no se para con Nebrija ni se para con nadie, sino que sigue. Entonces, volviendo otra vez a la calidad del español, aparte de los millones de personas que lo tenemos, la cantidad de palabras. Hay unas 300.000 palabras en español, fijaros bien.
En el Quijote se utilizan 22.939 palabras distintas, no se repiten, distintas. La gente de cultura media, pues digamos nosotros y tal, aparte las jergas profesionales que se van por otra parte, utilizamos entre 3.000 y 4.000 palabras, porque somos gente que hemos leído, que hemos estudiado y por el aprendizaje de los años, del correr de los años, pues tenemos que tenerlas en nuestro bagaje. En los medios de comunicación ya empezamos con las rebajas. Lo que más se usa es entre 800 y 1.000 vocablos, pues porque la audiencia no entiende la mitad de ellos. O sea, aquellos grandes periodistas como, no sé, Jesús Hermida y tantos otros de la vieja escuela que habían hecho un bachiller como Ilfó, etcétera, pues eso ya no. Ahora son, los chicos vienen de la escuela del pinta, recorta y colorea, experimentan las destrezas, la sabiduría, las aptitudes, las tonterías, y entonces si tienen más vocabulario de ese, pues ya están desperdiciando su energía y ya están atentando contra la segunda ley de la lengua, que es la economía del lenguaje. ¿Por qué? Porque la gente que los escucha, tanto en la radio menos, pero sobre todo en la televisión, es que funciona con 300 o 400 palabras. Así que fíjate si hemos rebajado en 50 años o en 40 años. Si ya nos metemos en las canciones que la gente joven canta, los reggaetones y esto de mucho meneo sudamericano y tal y cual, pues hay 30 palabras que se repiten con la música, con el tun, 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 y la gente va bien. Si luego hablamos de la generación Nini, que los hay más Nini y menos Nini, y None y Nona, para que nadie se moleste, pues hay 300 palabras, 250, de las cuales 70 y tantos son tacos. Tacos, pero de una vulgaridad que yo creo que ni saben, ni se dan cuenta. Ellos lo dicen porque son como comer pipas y escupirlas por la boca, ¿no? Y luego tienen 30 y tantos emoticonos. O sea, ¿con qué se quedan? Con 100 palabras. Para sus necesidades minimísimas, para que se vean cubiertas. Hambre, sed, necesidades fisiológicas, anatómicas, y para usted de contar. Y de pensar, no, por favor. Lejos de nosotros la funesta manía de pensar, por favor. Eso es un atrevimiento que no se mantiene en esta época. A esta gente de las últimas 2 o 3 generaciones, lo que yo llamo la generación, bueno, yo no es una expresión mía, es una expresión de otra persona, de un libro, de hecho, que me han regalado, que no he puesto, se llama La generación gaseosa. Es nada, todo es pompica de jabón, el pinta, recorta y colorea elevado al máximo exponente. Pues a esta gente no se les exige una lectura comprensiva, ni una ortografía razonable, ni una capacidad de analizar una cosa y explicarla o de sintetizarla. La síntesis y el análisis son palabras que ni siquiera las conoce. Para ello un análisis es una prueba de sangre que le sacan en la seguridad social. Punto. No vayan más allá. No se les exige que hagan nada correctamente y entonces, pues, ¿para qué se van a molestar? Digo yo. Entonces, con esos mimbres, ¿qué cestos podemos hacer? ¿Alguien me responde? Aunque sea llorando, que me responda llorando y yo le acompaño. Bueno, pues con esos mimbres ya no se puede uno casi ni comunicar. Oye, tío, oye, tronco, pásame la chupa. Esa jerga, esa jerga que puede ser barrio bajera, si luego cuando trascienden esa zona de barrio bajo o ese grupo tribal en el que están metidos, fuera más allá, pues bueno, vale, que en ese momento esa es la franja del... No. Eso es un comodín para todo, para absolutamente todo. Entonces llega un momento en que dice, bueno, si la primera regla básica es la de comunicarse y no se pueden comunicar, ¿para qué quieren hablar? Si luego la economía del lenguaje la han limitado tanto, que ya no es economía, son rebajas, no saldos. Vamos, que dejo la casa abierta, que vengan, que la arrasen, que se lo lleven. O sea, realmente es vergonzoso. Y por si teníamos poco, vienen los políticamente correctos, que eso será otra charla, lo de la política, lo de lo políticamente correcto en los discursos y demás, porque no se puede meter en esto por falta de tiempo, y nos joroban con sus desdobles.
y vamos a introducirnos en lo del lenguaje inclusivo después de daros esta especie de bola lingüística para que os metáis dentro y sepáis dónde os movéis. Vamos a ver. Antes he hablado de que las lenguas se van simplificando. Una de las que, a través de su larguísima evolución, una de las que más se simplificaron, que es sincrética totalmente, es el inglés. Por eso es la lengua que más fortuna ha hecho en los últimos siglos, porque su gramática, que también la tuvieron, una gramática similar a la latina, como España, como Francia, o sea, todas las lenguas que venían del latín, y el inglés del latín, pero tiene 3 oleadas de latinajos, que tiene el inglés de origen anglosajón, que el que habla el pueblo llano, y el inglés culto, refinado, el de la gente bien, que está tremendamente influido por el latín, ¿no? Bueno, pues esa lengua consiguió la cuadratura del círculo, suprimió toda la hojarasca gramática y dejó un recuerdo en el genitivo sajón, que eso es nada, un recuerdo, y limitó lo demás a 0. ¿En qué quedó lo de los géneros? En la tercera persona del singular, él, ella y el resto del mundo. Y ese él y ella se limitan al hombre, a la mujer y a los animales machos o hembras de calidad superior. O sea, toro, la vaca, caballo, la yegua y poco más, porque el resto tiene que decir she dog para indicar que es una perra, porque si dicen bitch, eso es un insulto. Y así. Entonces, la gran confusión que se origina y donde empieza la historia esta del lenguaje inclusivo es en el mundo anglosajón. Confunden género con sexo. Y ahora vuelvo otra vez a la referencia bíblica. Noé, cuando Dios le avisó de que iba a haber un diluvio, metió en el arca a una pareja de animales de cada especie, macho y hembra, para que al acabar el diluvio salieran del arca y se propagaran y se reprodujeran. Entonces, cumpliendo el mandato divino, los animales machos tenían un nombre y los animales hembras tenían otro. También los hombres y las mujeres. Eso fue pasando, y luego en las lenguas que nos llegaron a nosotros, las del latín, pues también tenían un género femenino y un género masculino, que a veces coincidían con el sexo femenino y con el sexo masculino, pero no siempre. El género se considera un accidente gramatical. Voy a ilustrarlo más sencillamente. Coche en italiano y en francés son femeninos. La máquina y la voiture. Y en español es el coche. Leche. La leche es el alimento primario desde que los homínidos se peleaban con las fieras por la caza. En italiano y en francés es masculino. Le lait y latte. En español es la leche. ¿Eso es macho, eso es hembra? ¿Eso es masculino, es femenino? Es igual. Lo del género es, excepto en los machos y hembras específicos que hemos dicho, es una cosa aleatoria y caprichosa. Las palabras que les acompañan tienen que coincidir y concordar. Es lo mismo que si tú vas vestida de largo a la ópera y con unas zapatillas. No pega, no concuerda. Bueno, pues lo mismo se dice la vaca es blanca, no dice la vaca es blanco. O sea, tiene que haber una concordancia. Y esto es del género femenino y en otra lengua es del género masculino, pero tiene el mismo sistema de concordar para que suene bien. ¿Por qué nosotros distinguimos cuando un instrumento está bien tocado? ¡Uf, qué maravilla este piano, esta guitarra, este violín! Te mueres de gusto de oírlo. En cambio, si alguien dice barbaridades o toca mal, pues te molesta seriamente, porque es que es un instrumento de comunicación y una lengua bien hablada es tan placentero escucharla. Cuando te expresa lo que tú quieres oír o incluso lo que no quieres oír, pero te va llevando por ese sonido, por esas palabras, hasta la idea que la puedes visualizar en tu cabeza. Entonces, el género, que para nosotros es una cosa normal, que nunca nos paramos a verlo, a los ingleses lo tienen atravesado. No sé si es un ataque de celera, porque no solamente se conformaron con quitarnos el imperio, sino que ahora nos quieren quitar a los de origen latino, las lenguas latinas me refiero, las formas femeninas y masculinas, pues hicieron un lío, se han hecho un lío, un caos.
Lo más que distinguen ellos es al principio de la escuela, el boys and girls y el ladies and gentlemen. Ya está. El resto es todo igual. Entonces, al ser igual, para un filólogo es un lenguaje, una lengua inclusiva. No se excluye nada. Si tú dices people o dices teachers o dices students o travelers, lo que tú digas, lo dices incluyendo hombres y mujeres, porque es el idioma más perfecto en ese sentido, el más inclusivo. ¿Por qué esa manía de desdoblarlo? ¿Por qué esa locura que empezó en Estados Unidos por los negros, los blancos, los amarillos, los azules, los colores, yo qué sé, los complejos, la incultura? Porque yo que he vivido en Estados Unidos y he trabajado en los programas de educación bilingüe, es vergonzoso que allí cualquier persona con un cursillo de pinta, recorta y colorea se pueda poner a dar clases. ¿Y de qué dan clase? Pues eso, de empoderamiento, de no sé cuánto, de no sé qué, pero no dan clase de lo que en la Edad Media era el trivio y el cuadrivio. No dan clases de nada. No dan clases de nada, no saben lo que es un verbo, no saben cómo se conjugan, no saben nada los niños cuando salen de la escuela. Estoy hablando de la escuela, de la gente, la normal. No estoy hablando de las clases medias, acomodadas, ocultas, de la América Atlántica o de la América del Pacífico. Estoy hablando del Midwest, de cualquier parte de Estados Unidos. Lo mismo de Inglaterra. Las últimas escuelas, grammar schools, que se mantuvieron en Inglaterra, la señora Thatcher se las cargó. En esas escuelas se estudiaba gramática, y se estudiaba lengua, y se estudiaba idioma, y se estudiaba un montón de cosas. No, a partir de Thatcher, siendo conservadora, se empezó a estudiar el pinta, recorta y colorea. A partir de ahí ya empezaron los problemas. A partir de ahí quisieron ser ellos, ellas y ellas, y oyes. Entonces formó una especie, un totum revolutum que fue incapaz, o sea, que han sido incapaz de controlar. Y ahora ya se ha mezclado con la filosofía de lo políticamente correcto, de las minorías, del empoderamiento y de toda esa, ¿cómo se dice?, esa amalgama que los franceses denominan langue du bois, lengua de madera. ¿Por qué? Porque es que no se dice nada. Yo en una ocasión me mandaron un WhatsApp de una señora que acababan de darle una cátedra sin haber casi terminado la carrera de no sé qué, pero habían puesto una cátedra allí pues porque había que darle una cátedra. Y es que en 20 minutos que la escuché era una no sé, como si tuviera un manojo de cartas, la estuviera mezclando y en esas cartas, en vez de ser cartas, fueran palabras. O sea, una cosa horrenda. Y eso es lo que ahora priva. Pero eso ya queda para otras charlas porque no me da tiempo a prepararlo. ¿Por qué no me ha dado tiempo a prepararlo? Porque cuando decidí dar algo sobre el lenguaje inclusivo, se me acumuló tal cantidad de material que me mandaron, tanto en vídeos para el PowerPoint, como en artículos y otras cosas que tuve que imprimir. Yo no tengo impresora y tuve que seleccionar. Y es que, bueno, pues el día tiene 24 horas. Yo tengo la fea costumbre de dormir mucho por la noche, además mi siesta. O sea que realmente me queda muy poquito para estas cosas. Bueno. ¿Os doy un reposo, un segundo y os cuento un par de anécdotas? Chicos, estáis como atontados. Estáis aburridos. Absorbidos. Bueno, os cuento un par de anécdotas. Cuando yo oí la primera vez a la famosa Viviana Aido decir miembros y miembras, dije, esta tía es tonta. Pero bueno, como a todos los tonticos se le buscó un chiringuito en la ONU, ahí la aparcaron cobrando un buen sueldo, y estuvo con otra, como la Lady Pajín y con la Michelle Bachelet de Chile, que es otra inútil, pero se le llena la boca de ellos y ellas y ellos y ellas, y ahí están, chupando del bote de lo que cada país paga. Bueno, esta gente, de haber hecho una oposición, no hubiera llegado ni a escribiente de ayuntamiento de tercera. Pero bueno, ahí están, por aquello de miembros y miembras. Pero pensé que era, bueno, pues una tosecilla. No, vino después la tosferina. En otra ocasión oí lo de portavoz y portavoza. Digo, esta tía está chalada. ¿De dónde viene? Pero claro, llegan con tal letanía que es como, yo recuerdo en el colegio de las monjas, iban rezando el rosario y te saludaban por el tercer misterio o el cuarto misterio, en fin, lo que tocara en ese momento. ¿Por qué? Porque iban absorta, estaba en su mundo de semiautistas y tal. Pero lo más grave de esto es que con ocasión de una inauguración de una exposición en una universidad de una ciudad andaluza de prestigio,
bueno, fue de prestigio cuando la fundaron, después se convirtió en un nido de gente de puño alzado, y la gente que adquirió cátedra y tal no eran gente conocida por su labor didáctica, pedagógica, investigadora, etcétera, no, eran gente cargados de ideología, claro. De aquellos barros vinieron estos lodos, de aquellos lodos vinieron estos barros, no podía esperar otra cosa. Bueno, pues la señora rectora magnífica, cuando inauguró la exposición, dio la bienvenida a los asistentes y a las asistentas. Y todos nos quedamos patidifusos, porque un asistente es una persona que asiste y una asistente es una persona que va a tu casa a limpiar. ¿O sí? Pues ya me di cuenta que no era un desbarre de una necia. No, no. Era un sistema ya planteado a largo plazo, pam, pam, pam. A partir de ese momento, en la Junta de Andalucía, y esto no es anecdótico, eso es enganchar con una cosa con otra antes de volver a lo que nos ocupa. A partir de ese momento, a todos los profesores de escuelas, por ejemplo, de la Facultad de Traducción, en Granada, o de biológicas, donde lógicamente el macho y la hembra es lo normal, porque en biología eso es lo que priva todavía, a no ser que inventen otro sexo, aparte de género. Pues se le empezó a mandar desde Sevilla la normativa para que trataran a los estudiantes y estudiantas, que también sale mal, suena mal, de una manera, y claro, aquello empezó a ser un galimatías, porque claro, a lo mejor en biológica la gente no es filósofo, ¿no? Y así hasta hace muy poco. De hecho, en los últimos días ha sido un cachondeo en Twitter, empezando por Pérez Reverte, Cada Fuerte, y por Darío Villanueva, el ex de la Real Academia y demás. ¿Pero cómo puede ser esto? O sea, una normativa de julio del 18, cuando estaba todavía el PSOE en la Junta de Andalucía, obligaba a que todo lo que se hablara de personas en historia fuera desdoblado. Visigodos, visigodas, cristianos, cristianas, y moriscas, o sea, un galimatías imposible, absolutamente imposible. ¿Qué pasa? Pues que alguien protestó y entonces los de la Junta de ahora dijeron, pero bueno, ¿qué es esto? Pero claro, es que desmantelar 36 años de ideología. En Francia, la Asamblea Nacional Francesa ha pedido, je vous en prie, que todo lo que sea desdoblar, multiplicar hasta el infinito, que lo quite. Y tienen peor suerte los franceses, porque ya de entrada es una lengua preciosa si se habla bien, pero es un auténtico piñazo para estudiarla, porque tiene una cantidad de letras inútiles que están sobrando desde el principio, porque siendo un idioma silábico, tiene que estar mucho más simplificado, como el italiano. Y vocal hacen un sonido y a partir de ahí ya te inventas el resto. Bueno, pues han dicho que ya no pueden más, que administrativamente no pueden más. Además, no hay ningún sistema informático que sea capaz de hacer todas las miles y millones de combinaciones para que eso sea femenino, inclusivo, plural, dual, etc. Entonces ya se empieza a notar una cierta resistencia a lo que al principio es bueno, vamos a ceder, porque bueno, porque para que no digan, para que las minorías, pero ¿qué minoría ni qué minorías? Vamos a ver. Si tú tienes una lengua, que es la primera ley, un instrumento de comunicación para transmitir todo lo transmisible, no lo puedes destrozar, porque llega un momento en que uno no se entera. Entonces, si empiezas a decir barbaridad, al final, ¿qué haces? Te pones en off, te pones en modo avión y que digan misa. Ya me estudié lo que sé. Bueno, pues eso está pasando. Y en España, pues yo no sé por dónde vamos, porque hoy mismo un compañero del Rotary, que no sé si está, creo que no está, me ha mandado 4 páginas que le han mandado del Colegio de Abogados o de la Judicatura, él es de Derecho, en el que será la normativa del lenguaje inclusivo. O sea, que ya no son las tonterías, ya son cosas que tú, como abogado, aparte de llevar el caso, aparte de llevar la normativa, tienes que llevar la gramática esa absurda. Por más que queramos, no podemos inventar un tercer género hasta que los hermafroditas nazcan a miles y sean como las amebas, se
se autofecunden y se autorreproduzcan y demás, no podemos inventar otro género. Tenemos el masculino y el femenino, que en español coincide con el sexo en un límite normal de palabras, pero el resto es aleatorio. Y en inglés es que ni existe nada más que la tercera persona del singular. ¿Y para qué lo necesitan si es el lenguaje más englobador? Es lo que yo me pregunto, ¿no? No sé si tenéis que hacer algún comentario al respecto. Lorena comenta en el chat, a nosotros nos ha llegado un manual del Consejo General del Poder Judicial que en vez de abogados y abogadas, digamos la abogacía, por ejemplo. Oye, abogacía Jiménez López. Oye, abogacía Suárez Cabrera. Tú no puedes hablar así. Si no, sí, es así. Lo mismo que es un dislate total y absoluto. Bueno, pues partiendo de que el lenguaje inclusivo se genera en el mundo anglosajón por falta de género gramatical, pues aquí tengo dos artículos que esto va a ser mi PowerPoint. Uno es de la National Geographic, o sea, no estamos hablando del diario de Bollullos del Condado. Estamos hablando de una revista de tirada internacional, traducida a muchas lenguas, bastante bien traducida, en la que la palabra género y sexo se alternan, son lo mismo para ellos. Además, el título, fijaros lo insidioso que es. La desigualdad de género podría tener más de 7.000 años de antigüedad. Como si hace 7.000 años, en pleno neolítico, quitándose las pulgas con los animales que vivían en las cuevas con ellos, se pudieran entretener a dilucidar, vamos, es que es... Y luego tengo el mismo artículo del mismo día, pero resumido en un periódico con buena pluma, no voy a decir el que es para que la gente no... Tal, que dice, el trabajo de mujeres y hombres. La diferencia empezó en el Neolítico, efectivamente, empezó en el Neolítico, pero ¿qué pasa? ¿Eso es malo? En el Neolítico se consigue dominar el fuego, no descubrirlo, que ya lo habían descubierto, sino dominar el fuego. Empezar a cocinar los alimentos, que es lo único, lo más básico que nos distingue de los animales, es que ellos se toman la comida tal cual. Nosotros la procesamos. Eso fue lo que hizo que en el Neolítico empezara a haber más población, se ampliara el cerebro, se creciera más y empezara el mundo a evolucionar. Y en cada país el neolítico, o en cada zona del mundo el neolítico se ve de manera distinta. Sí, en el neolítico las hembras parían y criaban de la prole y ellos cazaban. Ellas inventaron la agricultura porque la tenían cerca y domesticaron las gallinas o les gallines. Ellos salían a cazar y cuando se agotaba la zona se marchaban con su tribu y con sus procreaciones a cuestas y iban echando las hierbas que iban recogiendo, las iban echando y a la vuelta al año siguiente a esos sitios se les encontraba que habían progresado y así se descubrió la agricultura, que habían crecido otra vez. Y eso fue lo que dio el gran paso desde el paleolítico, que eran casi animales, al neolítico, después a la edad de los metales y después a la escritura. ¿Qué pasa? Pues que esas hembras tenían que criar a sus cachorros, porque además tenemos la fea costumbre los humanos de que tardamos más que ningún otro cachorro mamífero en crecer y en ser independientes. ¿Qué pasa? ¿Es que eso es una ley antinatural? Pues que ahora quieren inventar la pólvora, esta manada de mentes claras. Vamos, yo, ¿qué quieres que te diga? Cuando leí esto me quedé muerta. O sea, y ahí hay una antropóloga becada por una beca de España con muchos dineros y que habla desde la perspectiva de género, hablando de las mujeres hace 10.000 años. Es que se te abren las carnes de ver la incultura, pero claro, esta chica es joven. Ella tiene que decir lo que quieran que diga porque es la que le pagan. Y esta es de la generación del pinta, recorta y colorea y no tiene un pensamiento crítico porque no se lo han enseñado. Ella no es culpable, ella es hija de su época, como nosotros los más mayores somos hijos de una época en que nos enseñaron, a lo mejor tuvimos que callar muchas cosas, pero otras muchas nos las enseñaron y nos enseñaron a ser críticos y a expresarnos lo más correctamente posible porque estábamos tocando un instrumento maravilloso que era la lengua española además. Bueno, me enciendo, es que me enciendo, socorro, que me sujete, que me hago el harakiri. Vayamos a otra cosa dentro de esto. Si tenéis alguna duda de las cosas que he dicho, me las preguntáis
ahora, o si no, paso ya a examinar grupos de palabras. Bueno, Lorena dejaba aquí otro comentario que pone: no entiendo por qué no se habla de personas cuando sea necesario y fuera problemas. ¿Cómo Y de personas? no sé si nos puede especificar. Vamos a ver, si yo tengo que nombrar que en esa universidad la persona que dijo esa burrada era persona X, da igual, la dijo y la dijo delante de mucha gente que estaba conmigo allí. Entonces no tengo por qué decirla, vamos. No estoy ¿Me pidiendo oís? a esa Sí, persona. te escuchamos, Sí, Lorena. Vale, no, es que muchas veces, a ver, yo soy abogado y lo de los, o sea, nosotros ya pasamos de los padres a los progenitores, o sea, tenemos que ir, para que no fuesen los padres y las madres, pues los progenitores, que es como más genérico, o sea, nos obligan, es cierto, a las costumbres que tenemos, ir cambiándolas. Entonces yo muchas veces cuando empiezan los abogados y las abogadas, y ya hay un punto y digo, mira, las personas que ejercemos la abogacía y acabamos de tanta diferenciación, porque creo que esa propia diferenciación entre os, as y es y no sé qué es lo que realmente hace que nada sea inclusivo, porque no estás exactamente. incluyendo a la gente, sino que estás marcando mucha diferencia. Exactamente, Lorena. El español es una lengua inclusiva como la es el italiano y el francés, y como lo es el inglés por encima de todas. Lo que pasa es que esta gente, por su falta de cultura y porque han copiado lo peor del mundo anglosajón en este sentido, pues quieren exagerar la nota, son más papistas que el Papa. María Zambrano, una filósofa española que todo el mundo conoce, o por lo menos ha oído hablar de ella, aunque sea por la estación María Zambrano, la batería se está agotando. Si me dais un momento que cargue o me paso al móvil, pues continúo. Voy a intentar pasarme al WhatsApp por el móvil. Esta María Zambrano en un artículo o en un ensayo, creo que se llama El hombre divino, no se refiere, el hombre ser divino, algo así, no se refiere al hombre como macho de la especie humana, sino al hombre, al ser humano. Entonces, que eso de cogérsela con papel de fumar, pues es un poco pasarse de la raya. Bueno, mientras tanto, ¿alguien quiere comentar algo más? No, yo insisto eso, que cuanto más se marque la diferencia, para mí es peor. Deberían hacer el Día de la Persona Trabajadora, con independencia de que fuese hombre o mujer, o ya yo no sé con todo lo que nos va a venir, pero yo creo que más que incluir lo que hacen es excluir. No sé si la gente está de acuerdo, pero... Sí, pero la Real Academia debería actuar o decir algo y no dice La nada. Real Academia es hippie y lo acepta todo. Ya, por esto. Pero es el organismo que tendría que estar poniendo el que regular, digamos, las... Pero la Real Academia ya hace tiempo sacó un comunicado que decía que cuando en un grupo de gente hubiese mayoría de mujeres y pocos hombres, se aceptaba el femenino plural como genérico. O sea, es decir, sí. la Academia saca cosas. Lo que pasa es que la gente no se las lee. No, y yo creo que permite muchas cosas que están haciendo desvariar el sentido del idioma. Sí, sí, por supuesto. Desvariar absolutamente y desvirtuar el origen de las cosas. Es decir, la gente que por lo que sea no tiene la suficiente educación, porque no se da en los colegios, de lo que estamos hablando, ellos deberían ser los garantes de que se haga bien. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Y para eso es el organismo, ¿no? Sí, pero es como antiguamente, que yo justo ayer lo estaba hablando con Luis, digo, mira, yo aprendí que obscuridad se escribía con B y eso ya es obsoleto, son los cultismos tan criticados y dices, es que al final tienes que volverte en analfabeto para poder... Yo, ¿qué opina que? Como permite la RAE, ¿sabes? Como lo de las tildes diacríticas que también han desaparecido. Sí, no, pero... Y encima si la pones está mal, es una falta de ortografía, dices, a ver, perdona. No, Lorena, lo que quiero decir es que de esta manera solo deterioramos el lenguaje. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más, porque llegará a un punto que no sabemos dónde está lo que está bien. Yo lo de la tilde diacrítica me pilló estando fuera de España y yo decía, o sea, que ahora, como pongo la tilde diacrítica, paso a ser un analfabeta, que no sé escribir, porque como la gente no sabe escribir, dicen que no hace falta y los que sí sabemos, pasamos todos a ser unos... cosas que es que no tienen ni pies ni cabeza. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que como son las RAE, son las 33 academias que se ponen de acuerdo, es como cuando en Rotary metieron lo de la membresía, que a mí se me pusieron la venda blancos. No me hagas hablar. La abogacía es una palabra que existe en español, pero se dice cuando es un genérico de concepto, no de género.
masculino o femenino, sino de concepto, como se dice, la música. La música es un arte. Luego los músicos son especialistas, violinistas, pianistas, no pianistas ni pianistas. ¿Cómo sabemos que es un hombre o una mujer el que es pianista o el que es violonchelista? Pues porque lleva un artículo que dice un pianista, una pianista. Es esa pequeña palabra que a los instrumentos o a los instrumentistas se le pone para saber si es hombre o mujer. Igual que cantante, no se dice cantanta, se dice cantante, sea hombre o sea mujer, cantaor si es de flamenco y cantor si es de coro. O sea, la lengua ha inventado. No cantanta, en todo caso cantata, pero sería otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos con palabras, como decía antes, que en singular, perdón, que en masculino son una cosa y en femenino son otras? Dije lo de pájaro, luego está la palabra pájara. Pájara tiene dos acepciones. La pájara que le da a los deportistas cuando le baja la glucosa, le da una pájara, y pájara como mujer un poco manipuladora y mala y tal y cual. Bueno, lagarto y lagarta. Luego tenemos palabras como sastre, modista y modisto. Sastre y modista son cosas distintas, pero modisto no tiene nada que ver ni con sastre ni con modista. Es el diseñador que ha llegado a la fama y que no sé cuánto y que no sé qué. También la lengua en algún momento decidió, porque tal vez fuera el primer hombre el que hizo de modisto y se quedó como modisto, como ahora lo de presidenta, que es una aberración, pero ha adquirido, digamos, un uso que aunque a mí me chirríe, pero lo puedo aceptar. Pero ¿qué pasa con el resto de las palabras que terminen en ente? Oyente, remitente, y tantas otras. No podemos decir oyenta, remitenta, firmanta. Eso no, se dice firmante, ya está. O los que terminan, o las otras palabras que dicen, o sea, contribuyente, no se dice contribuyenta. O sea, que hay una serie de palabras que son genéricas y se le pone el artículo delante. Como tenor. Tenor no se dice tenora, no hay mujeres, pero habría algunas mujeres con la voz muy especial que en algunos momentos pueden hacer de tenor también. Y no se dice tenoras. O sea, y luego ordinarieces como, voy a verte los domingos, voy a verte las domingas. Y eso me lo ha mandado Chema, que es un pícaro. Y otra un poco de más grueso calibre, pero claro, dan lugar a eso porque, por la razón que sea, yo no lo sé, yo no me sé el origen de todas las palabras, miro mucho el María Moliner, pero bueno, entonces, vamos, y eso es solamente el lenguaje inclusivo. No me he metido en la triplicación del género y número, no me he metido en los terminados en E, porque eso en filología se estudiaba en dialectología y era la España de la E, que hacían los plurales en E, como los hacen en italiano las palabras femeninas. Y eso venía de Asturias, y cuando la repoblación de Andalucía, la gente que vino de Asturias, que la enclavaron en ciertas zonas desde el Valle del Lecrín hasta la costa, los plurales los hacen en E. Las casas, les cases, las pejetas, les pejetes, las vacas, les vaques, con el acento arabizante de los moriscos que quedaron por aquí. O sea, esa es la España de la E. Tú no puedes llegar ahora e inventarte las gallinas, les gallines, porque es que eso no tiene sentido. Porque eso ya está inventado y la lengua se lo ha quitado en medio porque es inoperante, porque es exceso de gasto de energía. Entonces, hijos míos, hermanos míos, amigos míos, ¿qué hacemos con esta partida de incultos, de catetos con ínfulas de cultos, de sabiondos, en fin, de todas esas cosas que van muy rompedores adoctrinando a las masas? El otro día, la reunión aquella que organizó la ministra de Igualdad en una terraza, con una serie de personas que por el aspecto que tenían eran gente de clase media modesta y con unas empanadas mentales grandes por sus problemas que tenían de aceptación de su género o de su sexualidad, sus sentimientos, lo que quiera que sea. Gente que realmente, más que eso, hablarles de niños, niñas, niñes, lo que necesitaban era apoyo,
y ayudarles a desmadejar sus madejas mentales, su empanada mental, y poder encontrar un poco de paz, en lugar de adoctrinarlas de esa manera. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? Yo no lo sé. Espero no ver cómo se destruye esto. Y la única cosa que se me ocurre para terminar, me he dejado muchísimas cosas en el tintero, muchísimas, porque al cambiar de habitación, la lista de palabras que yo quería revisar se me ha quedado allí y ya no me levanto más, porque eso lo podemos ver otro día. Quisiera terminar diciendo que el famoso género ese intermedio con la E sería que todos los niños desayunen, o sea, que cada niño desayune, almuerce, cene, estudie y de mayor trabaje. Ese es el verdadero género, tercer género. No una cosa, que desayune, almuerce, cene, estudie y de mayor trabaje. Eso sí, como ciudadana, como filóloga lo admito, pero el resto, esas pajas mentales, perdón, que tiene esta gente, pues ahí me dejan muy descolocada. Pero claro, eso son cosas anecdóticas que hemos revisado así muy por encima, porque tenía que daros la idea de la lengua y cómo funciona, la lengua X, da igual, para luego meternos en la agenda que esta gente tiene para dislocarnos a todos, para romper nuestra personalidad, nuestras estructuras, sacudir nuestros andamios y dejarnos a merced de ellos, de su propaganda, de su educación o deseducación y demás. Y eso tengo material así como para daros una charla cuando pueda acabarlo de mirar. He mirado algunos artículos y algunos ensayos y la cosa es mucho más seria de lo que nosotros podemos pensar desde la anécdota de miembros y miembros o asistentes y asistentas. Y nada más, yo he terminado. Ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Perdonad, yo he llegado tarde, Sí. pero se me ocurre una cosa. Dime. Esta gente que tiene tanto asesor, ¿es posible que no tenga un asesor que tenga alguna relación con la filología o alguien que haya estudiado que le pueda decir no Eso, vamos bien por ahí? tú lo has dicho, Luis, alguien que haya estudiado. Pues mira, si tenemos de ministra a una cajera de supermercado que dice que ha hecho sociología o psicología, pero es de la generación del pinta recorte de colorea. Te lo digo porque yo cuando a mi hija le digo, no, porque esa es una forma verbal, mamá, a mí eso no me lo enseñaron en los escolapios, y eran los escolapios. Y ella no es de la generación exactamente del pinta recorte de colorea, pero se acerca, ya había cosas que las habían dejado de lado porque los niños no podían tirar de ellas. Podían tirar de kilos de libros, pero no de conceptos que le configuran la mente y el aspecto crítico. Bueno, seguro que tienen asesores, pero son asesores altamente ideologizados. Y cuando una gente te pagan 3.000 euros por decir las paridas más grandes, en un país de pícaros te digo la del gitano. A mí no me dé usted nada, a mí póngame usted donde haya. ¿Entendéis? La picaresca española. No me dé usted nada, póngame donde haya. Y es así. La niñera de la ministra esta, de los niños de la ministra, pues es una asesora sin cultura, sin nada, pero le viene bien de niñera y le pagan un sueldazo. Pues bueno, pues así, a lo mejor hasta yo me iría de niñera, no me gustan los niños. Aquí es sálvese el que pueda y vamos a vivir del cuento el tiempo que podamos. ¿Qué nos pasa en este país? Sí, Chema también comenta por aquí en el chat que detrás de todas estas gilipolleces del lenguaje hay una agenda política muy clara, de intentar desvirtuar el orden natural de las cosas. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo quería ya hablar en otra ocasión, porque esto era simplemente una aproximación al lenguaje inclusivo, que suena esperpéntico, que da lugar a esperpentos como domingos y domingas y esas cosas, y hay muchos más ejemplos. Pero está la agenda, y la agenda es lo que ya me tengo yo que preparar mucho más, porque yo de sociología entiendo poco, pero vamos, de antropología creo que bastante, y de lingüística pues medio me defiendo. Entonces es buscar quiénes son las personas más señeras que han dado la voz de alarma, como es Darío Villanueva, por ejemplo, el exdirector de la RAE, y cómo de alguna manera la RAE, que recibe dinero de los contribuyentes como yo,
como socia, protectora y como tanta gente y de otras instituciones, pero el gobierno cada vez le da más, hay sugerencias de señores o se plegan a nuestros deseos de transformación lingüística del español o se acaba el pienso. ¿Entiendes? No son cosas que se puedan decir fulanita de tal, en tal reunión dijo tal cosa, pero sí hay un mar de fondo que lo saben los académicos famosos y conocidos como Reverte, pero otros menos conocidos, pero que hacen su labor, que están casi en precario. Y te digo eso como te puedo decir otras cosas. O entras por el aro o entras por el aro. Y además sin vaselina, a secas. Perdón por ser tan gráfica. ¿Que nosotros se lo permitamos o no? Bueno, pues estamos en una democracia teórica en la que votar cada 4 años o cada X tiempo nos permite quitar unos y poner otros, siempre que sea en buena lid, no lo que está pasando. Yo recuerdo, lo comentaba hoy a Chema o a Esteban, estando viviendo en Washington, pues me cogió una precampaña o unas primarias o alguna cosa de esta, y en Pennsylvania Avenue, que llegaba hasta el Capitolio, y la calle 14 o 16, que bajaba hasta la Casa Blanca, allí están estrelladas como París, porque lo diseñó un francés además, pues había chicos en cada esquina que representaban a distintos partidos y a distintos grupúsculos, había incluso unos representantes de la Asociación del Rifle, no sé qué historia, pero no, cuando la gente pasaba, ellos decían, voy a por café, entonces iban al Starbucks y traían café para cada uno de ellos. O sea, estaban haciendo su labor de propaganda de sus partidos políticos o asociaciones políticas, pero ellos trataban a los otros como compañeros, como ciudadanos y que gane el mejor. No puede ir uno a cara de perro, a matacaballo, metiendo el miedo en la sangre y en el cuerpo, sobre todo a la gente que es más ignorante o que está más desprotegida o que está más asustada, porque cuando uno está en situación de indefensión, sin suficientes andamiaje psicológico, afectivo y seguridad en ti mismo, y depende de la personalidad. Cuando estás, pues eso, en precario, vaya, está frágil, vulnerable, esa es la palabra. Cuando estás vulnerable, cualquier cosa te puede atacar, desde el miedo hasta el más miedo todavía. Así que la agenda sí. Yo podré hablar hasta donde pueda leer. Ahora mismo hay un artículo de Espasa que se llama Morderse la lengua, en que se habla de lo políticamente correcto, que es tremendo, y de la posverdad, que no importa lo que sea, es cómo te lo cuenten. Y eso ya están empezando a hacerlo en las plataformas digitales de películas. O sea, yo sé de Ana Bolena y sé de Catalina de Aragón porque estudié Historia de Inglaterra durante 2 años. Y luego me he empapado de ella porque he vivido allí. Y he visitado, y he preguntado, y me he interesado y tal. Pero mi hija, que ha vivido en Inglaterra, que ha estudiado en Inglaterra, ella, Ana Bolena, era una cosa anecdótica por la que este señor, el Enrique VIII, se divorció y entonces tuvo sus rifirrafes con Roma, una cosa así, muy así. Y dice, he visto la serie de Ana Bolena, magnífica, desde luego, es que a Catalina de Aragón era de armas tomar. O sea, esa es la idea que ha sacado. Entonces, te están contando lo que quieren. Ahora van a contar algo de Magallanes en la Amenábar. ¿Qué nos va a contar de Magallanes? ¿Lo que él quiera o lo que no quiera? ¿Lo que su ideología o los que le pagan y le financian le digan que cuente? Al final va a ser que en lugar de dar la vuelta Elcano y Magallanes al mundo con la magnífica exposición que hubo en el Museo Naval en Madrid, que tuve ocasión de verla in extremis del año pasado, pues que ahora resulta que no, que ahora Pepito Pérez el que dio la vuelta al mundo. Y por supuesto, la que iba de polizona o de polizonta, pues la perspectiva de género ahí o de género, pues... O sea, lo que yo he dicho antes, y perdona la expresión tan vulgar, pajas mentales horrendas, horrorosas y además sin solución, que es el problema, sin solución. Esta gente, si con 40 o 45 años tiene esa enfermedad y esa de confusión, la enfermedad de la confusión, no tener la cabeza bien amueblada, no saber dónde están, ni lo que quieren, ni por qué están, ni a dónde van, ni de dónde vienen, pues estamos en un desastre. Y esos hijos, ¿qué van a saber? Bueno, eso sí, esos niños irán a los colegios ingleses, alemanes, belgas, franceses, americanos,
harán el bachillerato internacional, y luego irán a las universidades de élite porque sus padres se las podrán pagar. Y entonces eso serán las élites siguientes. Con la agenda que tengan es igual, pero serán las élites siguientes. Y los demás, bueno, yo me moriré, tú y tú y tú, no lo veremos tanto, pero gente joven como tú, Esteban, no, por aquí no veo gente tan sumamente joven como Esteban, pues tendréis que luchar a brazo partido por tener un hueco sin que os quiten el cuello, porque no sois políticamente correctos. Ya está, así. Esa es fundamentalmente, resumida, pocas palabras. Siento ser tan pesimista, chicos, pero... Como decía el ministro no me da para más el ánimo. Como decía el ministro de Universidades, este mundo se acaba. Os iba a decir, yo espero que me pille mayor para no verlo. Yo soy un poco más mística, digo, mi reino ya no es de este mundo. Sí, este mundo se acaba, sí. Digo, iba a decir que yo no tengo preguntas, pero sí tengo algunas... Respuestas. No sé, respuestas, esas casi no las tiene nadie, si no las tienen ni los asesores. Pero sí es cierto que yo soy pesimista y creo que esta batalla de lenguaje, incluso podía hablar de otras batallas también, está perdida. Sí, sí. Porque se ha ido demasiado de las manos. Sí, sí. O sea, sí. El que nombra la cosa, posee la cosa. Sí. Y entonces, cuando empezamos a oír lo de miembros y esas estupideces, pues rechinaba el oído más. Ahora las estupideces son mucho más gordas y se van normalizando. ¿Sí? Y dentro de X años, que sean 10, 12 o los que sean, la mayoría de la gente está diciendo todos y todas y todes. Sí, 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 sí. Con normalidad, porque es así. Sí. Es así. Hay un factor que no es que se nos haya escapado, pero no lo hemos tocado aquí. Y es el factor de coacción que implica todo esto que tiene detrás. Eso es lo que yo iba a tocar en la próxima charla, el día que el amigo Esteban pues me dé un hueco. Y claro, es que la RAE y compañía, pues al final, pues nadie quiere quedar de malo de la película. Y entonces, en el momento que tú vayas en contra de este tipo de lenguaje y de otras cosas, pues lo menos que te van a tildar es de facha. Bueno, eso claro, de entrada. Pues entonces dices, bueno, ¿para qué me voy a meter yo en dibujos? Eso lo dice muchísima gente, incluso del mundo de la cultura. Sí. Yo tengo que seguir comiendo y pagar mis facturas. Claro. ¿Entiendes? Bueno, pues yo he descubierto en este año de pandemia que he vivido en el campo, aunque venía de vez en cuando a ducharme a mi casa, porque en el campo no tengo agua caliente, ducharse con una jarrita es un poco primitivo. Te hace gracia el primer día y el segundo. Al tercero estás ya de la jarrita. Me compré una regadera rosa chicle, pero claro, alzarla para tal se ponía todo pringando. En fin, bueno, las penalidades de vivir en una cabaña de madera durante 15 meses. Perdona que te corte, Araceli, prueba con un... Porque yo lo he usado en el barco para navegar con un spray de esos, con un cacharrito de esos de difusor de spray de jardinería. Eso es bastante... A ver, el pelo no, pero el resto del cuerpo no está tan fría el agua. No, yo vivo a 30, o sea, la cabaña la tengo a 32 kilómetros de Granada. Entonces, una vez a la semana yo venía a ducharme con agua caliente en mi casa y restregarme bien y a poner la lavadora y a escuchar un rato a Hércules Poirot en sus películas con ese inglés británico tan bonito y tal y cual. Vale, esos son mis pequeños lujos. Tenía que trapichear con lo típico. Yo estoy empadronada aquí, pero me empadroné también allí. Entonces, que me para la policía, le enseño mi carnet que está aquí. Que me paran para allá, pues le enseño el padrón de allí, voy a mi casa, punto. O sea, cada uno, en este país, con lo que ha pasado cada uno, pero han sido 15 meses. Bueno, por estos 15 meses yo solamente he oído radio clásica, porque no, la televisión no la veo por principio. La radio tampoco, pues porque allí está. Pero radio clásica se coge muy bien. Y yo soy una aficionada a la música clásica. Entonces, siempre presupuesto, eso es un prejuicio, pero bueno, que la gente que habla en radio clásica tiene una cultura media alta y tiene un espíritu más refinado. Bien, pero en los últimos tiempos, los sábados y los domingos por la mañana, que hacen un programa para niños, para que aprendan música, distinguir instrumentos y ya empiezan a dar el coñazo, con perdón, de niños y niñas. Ya han empezado por ahí. Esos niños y niñas, dentro de 10 años,
niños y niñas. Entonces, ¿qué pasa? Un músico, una música, un violonchelista y un violonchelista, un soldado y una soldada, un piloto y una pilota, un modelo y una modela. Curiosamente, en italiano, piloto y modelo es pilota y modella. Entonces, uno o una es femenino en italiano y en español es masculino. Y nadie se pone así. Y un soldado es un soldado y una soldado. Y un piloto o una piloto, no una pilota. Por favor. En fin, mira, yo es que no quiero acabar llorando. Pero es mira, una batalla yo que la única pregunta que tengo que se me plantea en este momento es, cuando tú le encargas diseñar el futuro a un estúpido, ¿de dónde puedes sacar la esperanza en el futuro? Bueno, es que la estupidez no te hace ver el futuro, creo yo, ni te hace ver nada, ni... No sé, yo es que como llevo tanto tiempo que no trato con nadie, prefiero a mis gatos y a mis perros y a mis pájaros, pues no lo sé. Esperanza en el futuro, pues esperanza en el futuro, espero que nuestros... Yo no tengo nietos, ni los voy a tener, pero Vicente y María José sí, no sé los demás si los tendrán, pues tendrán que hacer una labor de zapadores para quitarle un poco esa vulgaridad rampante a la que nos obligan o a la que nos llevan. Yo recuerdo cuando la Greta la Zumba, porque Thunberg se lee Thunberg, entonces pues digo Greta la Zumba, cuando venía en el tren desde Lisboa, con las masas enfervorecidas desde Lisboa, con gente de todas las clases sociales, una cosa por el planeta, por el clima, por el planeta. Pero qué burra nos estaban vendiendo, por Dios, qué burra nos vendía. Una niña Asperger, una niña que no terminó el bachillerato, una niña que la están utilizando para ir predicando una cosa, el planeta, el planeta, el planeta. ¿Sabe la gente el barco en el que hizo la travesía, que es de un hijo de Carlota de Mónaco, o sea, de la princesa de Mónaco y del Casiraghi, que gasta no sé cuántos miles de litros por cada milla marina de gasolina? Esa es ecológica. ¿Qué planeta ni qué puñeta? ¿Entiendes? Y nos la venden como una heroína, bueno, el futuro. Y claro, ya como los sindicatos no pueden coger con el cuento de la derecha y la izquierda y la explotación de clases, ya no pueden coger, digamos, peces en los ríos de preescolar, de escolar y de bachillerato, pues se tienen que buscar algo. Entonces les ponen en la cabeza, pues ahora es el planeta o la alimentación ecológica. Bueno, yo sé lo que es la alimentación ecológica porque tengo varios huertos por ahí de gente ecológica. Herbicidas, insecticidas y todo lo ida que tú quieras. Bueno, pues esa gente está en ese mundo de valores sobrevalorados e inventados. Y se quedan tan tranquilos. Y esa es parte de la agenda. Es lo que a mí me da más miedo. No lo anecdótico de miembro-miembra. Eso es un despunte. Lo otro es lo que me da miedo. El comerle el coco a la gente de tal manera, con el gran hermano. Bueno, no voy a vivir tantos años como para verlo. Pero Araceli, me consuelo y ya está. Pero Araceli, es que a Greta la Zumba, que llamas tú y tal, se la disputan los principales dirigentes del mundo. Porque esos dirigentes del mundo tienen una agenda y la tienen que llevar a cabo. Y Greta la Zumba es una zumba que han cogido, pues algo así como la pobre criatura esta que quemaron, a Juana de Arco. Y esa sí era zumbada. Esta no lo sé. Esta no tiene más luces, pero la otra era zumbada. Era esquizofrénica, oía voces y tal y cual. Pero le hizo el caldo gordo a unos y a otros, y cuando ya no le pudieron sacar nada más, se la quitaron de en medio, como harán con esta. Y como harán con otros. Y es simplemente, estamos en un mundo globalizado, está clarísimo. Y todo el mundo tiene que decir amén Jesús a todo lo que digan. Da lo mismo. Se empieza por el mundo laico. Mira, yo no soy creyente, los que me conocéis lo saben. Yo soy una atea cristiana, como Oriana Fallaci. Pertenezco a la tradición cristiana, me educaron en una familia cristiana, en un colegio cristiano, en un país cristiano. Y los valores míos son judeo-cristianos, mediterráneos, etc. No puedo creer porque el don de la fe no se me ha dado. Bien, vale.
pero tengo una base moral y ética a la que agarrarme y con la que yo comparto cosas. Pero esta otra gente no tiene nada, absolutamente laicos. ¿A qué se agarran? Pues a esos role models, a esos Instagrames, a esos influencers y a todas esas puñeticas para sentirse alguien que pertenecen a una tribu, a un grupo, para identificarse con algo, porque no tienen una agarrarse, ni divino ni humano. Y ahora que digo Instagram, era una de las cosas que iba a tratar, las otras barbaridades. Las otras barbaridades pues son los barbarismos, y me voy al griego, que tenemos en nuestra lengua. Los griegos, todo el mundo que no hablaba su lengua, eran bárbaros. ¿Por qué? Era una palabra onomatopéyica que a ellos les sonaba que la gente hablaba bárbaricos. Y ese bárbaricos dio bárbaro. Pues las barbaridades son que estamos absolutamente invadidos por los términos anglosajones. Ayer había en una revista que decía: los looks de las celebs son el glamour de los Oscars. O sea, 6 palabras, de las cuales 3 inglesas y una francesa. Pero todavía la palabra glamour es muy bonita, se usa para muchas cosas. Pero celebs, looks, los looks de Tamara Falcó, los looks no sé cuánto, el shopping, voy a hacer shopping, me voy al spa. ¿Cómo que spa? De toda la vida has ido al balneario o a la piscina, el spa. Salus per aquam. ¿Quién sabe lo que significa salus per aquam? No lo sabe nadie, pero spa queda como muy chic, como muy in, como muy de la calle Serrano. La tontería rampante, Fernando, lo que te digo, querido amigo, Mira, ayer precisamente, por contar una anécdota de esto que estás diciendo y reafirmarlo, ayer pasé por una oficina un poco más grande que han hecho aquí en León de la Caixa, de CaixaBank. Han cerrado 3 o 4 locales y los han metido en la misma oficina. Pero es que en el rótulo de entrada que tienen puesto no pone oficina bancaria, sucursal bancaria, pone store, almacén. Claro. Pone almacén. Claro, ¿qué pasa? Que tú echas un vistazo desde el exterior y allí tienen un coche, te venden el Samsung Galaxy no sé cuánto. O sea, claro, es un almacén realmente. Ha cambiado el concepto. Sí, entonces, yo puedo entender que nosotros, por ejemplo, en español decimos novela policíaca, es muy largo. Y por aquello de la economía del lenguaje, cojamos la palabra thriller. ¿Vale? Eso sí, pero que almacén, que es una palabra de origen árabe, que además es bonita, que es una palabra que tiene unas vocales plenas, almacén, que suena maravillosamente, ahora se convierte por un store, que no será store, ni store, será store. Store. La gente dirá store. Y entonces eso pasará a la lengua, pues como una vez yo en Jerez de la Frontera tenía que comprarlo, me dijo, eso, mi arma, va usted a Zaraón. ¿Zaraón? ¿Zaraón? Zaraón. Zaraón. Pues el Zaraón será el store y todo eso. Entonces... Claro, pero tú imagínate cómo el lenguaje hace de alguna manera la realidad. O sea, ahora estamos leyendo en los medios de comunicación que, por ejemplo, ya que cité a CaixaBank, va a echar, entre comillas, en un ERE unos 8.000 empleados. Tela. Claro, es que deja de prestar servicio y entonces se ha convertido en un almacén. Sí. Y está bien puesto, porque allí no puedes ir a que te dé servicio ninguno como entidad financiera. Eso ya desapareció, ya es otra cosa. Es un almacén. Pues sí. Venga. Perdón, me estaban llamando. Esta tarde estaba hablando con una amiga que también es rotaria. Estábamos comentando que la sensación que tenemos es que está viendo que no somos conscientes de lo que está viendo realmente es un cambio de civilización. Sí. Es decir, sí, es y nos un la cambio. están metiendo con calzador. Claro. Sí. Pero además aceleradamente, con calzador y aceleradamente, porque ha habido, por ejemplo, desde la revolución industrial para acá ha sido un cambio aceleradísimo. Pero bueno, hemos tenido tiempo de respirar. Hemos visto. Sí, pero ahora ya no, Araceli, ahora pero ya ahora no. ya es que no tenemos tiempo de respirar. Es que el otro día, perdona Lorena, el otro día una amiga mía tuvo que hacerme unas gestiones de papeles y me dijo que había pagado las tasas de no sé cuánto de la plusvalía en la pasarela de no sé qué. Digo, ¿pasarela? Dice, sí, es que se dice así.
Digo, pasarela para mí es por donde desfilaban los modelos o las modelos. Dice, no, es que en el lenguaje este bancario de internet, no sé cuándo, se llama pasarela. Y dije, bueno, pues es que ya no sé hablar. Y luego me llegó una carta de famosa CaixaBank maridada con Bankia, para hablarme de unos ahorrillos y tal y cual. Efectivamente, las palabras eran en español. La leí 2 veces. No saqué nada. Absolutamente nada. Tuve que ir a la interventora y digo, vamos a ver, tradúceme esto al román paladino. Y dice, ¿y eso qué? Digo, pues el román paladino es que me hables en cristiano. No sabía lo que era román paladino cuando los demás de los bachilleres antiguos sí que lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Nos han quitado, o le han quitado, a mí no me lo han quitado, le han quitado a las generaciones que vienen de los últimos 30 años todo anclaje con su pasado cultural, religioso, judeocristiano, antropológico, culinario, todo. O sea, le han dejado completamente sin cimientos y los han encarrilado a manejar unas destrezas, sobre todo de este tipo, a no pensar y a consumir. ¿A consumir qué? La historia es Ana Bolena de Netflix o de HBO o de lo que sea. Ahora están empezando, luego será ya una cosa tremenda. ¿Qué pasa con esta gente? Yo soy lo suficiente mayor como esperar morirme y no ver esto. Yo también. No quiero verlo. Lo que pasa es que a mí creo que todavía me va a tocar algo. Pues Porque hija además mía, ahora ya eso están ya... con el tema de los ordenadores cuánticos y la realidad virtual. Ahí Sí, ya sí, nos señor. vamos a poder Eso morir. no sé ni lo que significa. Es como lo del PowerPoint. Para mí es una cosa estratosférica. No... Sí, pero están a la vuelta de la esquina. Son unos ordenadores hiperpotentes que lo que van a permitir, que ya se está haciendo, es que la realidad virtual llegues a tener sensaciones. Porque hoy estaba hablando y decía, bueno, pero con las gafas esas de virtual puedes sentir cuando tocas algo. Y me dice, sí, te pones unos guantes y puedes sentir. Entonces, yo lo que veo es eso, que están como anulando todo tipo de diferencia entre la gente, Y pero la en todos los realidad. sentidos, que o sea, Bueno, ya no les están enseñando a pensar. ya, No pues interesa. Lorena, ¿por qué te eres tú yo que me he perfumado esta tarde? Porque a pesar de que yo de informática no sé nada, soy una adelantada, siempre fui una adelantada a mi tiempo. Y pensar que están haciendo cosas como para que tal, yo me perfumo por si acaso. Bien hecho. Bueno, ha Caminemos sido al un placer. pensamiento único. ¿Eh? ¿Qué? Que caminamos al pensamiento único y mediocre. Bueno, la mediocridad la tenemos. El pensamiento único ya no lo intentaron imponer y con algunas personas dieron en un clavo ardiendo. Yo voy a seguir reacia a todo eso y me buscaré la vida como sea. Y cuando no, me moriré. Punto. Bueno. Diré, ya no puedo más. Este mundo no me gusta, me voy. Así que, pero vamos, mientras tanto, chicos, hay que disfrutar. No. Que aquí en Andalucía nos han abierto las provincias, nos han abierto, no, nos la abren en la noche del jueves al viernes. Nosotros los bares hasta las 10. ¿Tanto? Que antes era a las 6 de la tarde. Yo es que los bares aquí, como están cerrados, incluso aunque se puedan abrir porque no hay gente, pues no voy. Pero eso sí, en mi campo tengo mi rutina de mi aperitivo, o sea, las buenas costumbres no se pueden perder. ¿Vale? Fíjese. Bueno, chicas, perdonadme que he llegado muy tarde porque tenía una reunión que no podía faltar. Pero me ha encantado por lo menos veros, Lorena, Araceli. Veo que se está grabando la reunión y espero que nuestro Estevica no la pase. Sí, Esteban Sí. es un fenómeno. Yo no digo crack, es un fenómeno. Es mágico. Es mágico. A mí, yo lo admiro, pero vamos, yo tengo otras cosas que podía hacer en mi época. Esto yo lo dejo a la gente joven. Ellos que me orienten, que me enseñen la mecánica, que me saquen del apuro, que para eso son jóvenes. No, pero sí, no, somos... Sabéis que hablando porque llegas ya al final, el otro día leía que están probando en la residencia robots para entretener a los ancianos. Inteligencia artificial. Bueno, no, por favor, Marisol, estamos hablando de lingüística. No me cuentes de eso que me muero. Me muero. Es que me da hasta susto, ¿no? Si yo lo decía... Que a mí, de vieja, me vayan a tomar la temperatura un robot, Sí. Bueno, pero pues, yo no voy a hacer leche de ese robot y decirle cuatro precisamente tonterías, me pone ese- muy nerviosa. ese robot creo que Isidro, nuestro compañero de nuestro club, del Mediterráneo, es el que lo está haciendo. Porque el otro día Bueno. vi en Facebook que me dice, mira, han puesto esto en las noticias, de esto que estamos haciendo.
Así que Bueno, sí, precisamente... Pero no es que te tome la temperatura, Araceli, es que platiques y tú platiques con esa maquinita y te pongas a jugar, vamos, a parchís, digo yo. Mira, Marisol, yo prefiero mis soledades cósmicas de mi naranjal, en mi hamaca oyendo a los pájaros. Punto. O anda que yo que soy del Están cabezo gordo, no te intentando- cuento nada. Lo está intentando regular la Unión Europea el tema de la inteligencia artificial, que es lo que os comentaba antes del salto de civilización. Y por lo que decías, Araceli, yo voy a caminar por las mañanas con una amiga que es filóloga, que es muy hippie, que está, me dice, es que la RAE lo que hace es aceptar y no sé qué. Digo, porque tengo lo que hoy hemos estado hablando, imagínate, a las 7 de la mañana, no, si salimos a las 7 menos cuarto, las dos ahí todas. Pero lo que me dice ella es que quería hacer su doctorado, mirar a curiosidad, ella que es filóloga, en el tema del lenguaje de los juegos, de los videojuegos. Pues muy bien, si a ella le gustan los videojuegos y No, los le gustan a su comprende, hijo. que haga la tesis, pues si eso es una cosa muy avanzada. Yo, por ejemplo, no soy capaz de jugar ni a las cartas ni al dominó. Los juegos de mesa los odio. Entonces, imagínate los videojuegos. Pues, Pero bueno, las tesis tienen que ser modernas y tienen que ser avanzadas. Posiblemente yo estoy en el vértice. No, ya lo he pasado. O sea, Sí, yo me he entiendo. quedado atrás. Entonces, lo único que quiero es que lo que me quede de mi mundo, que a mí me gusta, no me lo rompan ni me lo roben. El resto yo no voy a impedir que los demás vayan a la deriva que quieran ir o los lleven y se dejen. Pero yo prefiero seguir donde estoy, porque donde estoy cómodamente instalada, que para eso he luchado mucho, para lograr esa paz, esa serenidad y ese sentirme una con el todo, que para mí es lo máximo de divinidad, ¿no? Casi un panteísmo. Más no le pido a la vida, que me dejen en paz, que el mundo vaya corriendo. Ya está. Que te dejen en paz, para ti que no has dicho nada. En los tiempos que corren. Bueno, chicos, pues Bueno. ustedes tienen seguramente la costumbre de cenar y cenar tarde. Yo tengo la costumbre de cenar temprano. Pues Otro día que lo hagan después de cenar, que es muy interesante. Yo he cenado mientras que daba la charla. Me he tomado un tentempié, pero ya necesito algo más. Vamos, un vaso de leche con colacao, unas sopitas y irme a dormir. Muchísimas gracias por venir. Bueno, Un placer. Vicente, María gracias a José, ustedes también. nos vemos. Gracias a Alejandro, todos. Yo me Marisol, voy. Chauni, Adiós a todos. Luis.